El medio ambiente es el formador del carácter. Ese es el tema de nuestro cuarto capítulo. En ese orden está en el libro. Y quiero contarte algo. Estos días he estado de paseo, he podido compartir más de cerca con mi hermano. Estuvimos en el campo, casi a 4 horas de la ciudad, y pude evidenciar algo muy interesante. En la finca donde estábamos pudimos compartir con otro niño que es de otra ciudad, que es de otra realidad, de un pueblo, a diferencia de mi hermano que es de la ciudad. Y me di cuenta de ciertos patrones que tiene mi hermano, ciertos patrones que tenía el niño con el que compartía mi hermano de una edad similar, que me hicieron entender muchísimo más el punto del cual vengo a hablarte el día de hoy. El medio ambiente siempre va a moldear la estructura de cómo creciste. Primero te hablo de mi historia y después te muestro el ejemplo del niño y de mi hermano. En mi caso, yo por muchísimos años, me junté con personas que eran súper afibradas al fútbol, con personas que les gustaba el vino, la marihuana, por querer hacer parte de ese grupo, por querer hacer parte de ese entorno, porque me quería sentir importante, porque me quería ser parte de un grupo. Como consecuencia, a pesar de que mis valores inculcados, lo que me enseñaban en la familia, lo que me enseñaban mis padres era algo completamente diferente, yo terminé metiéndome en barras bravas, fumando marihuana, haciendo cosas que de pronto no me enseñaron en ningún momento, sino que las fui aprendiendo con los años y con el entorno. Ahora bien, esas son decisiones propias y cada uno tiene la opción de escoger su entorno, cada uno tiene la opción de decidir con quién quiere compartir, porque recuerda una cosa, tú vas a ser el resultado de las personas que te rodeen. Las personas que están a tu alrededor son las personas que sí o sí van a meter consciente o inconscientemente los hábitos del pensamiento en tu forma de actuar. Por eso es que por muchos años, a pesar de yo no ser consciente en lo que estaba haciendo, cómo estaba actuando, cómo me estaba comportando, empecé a tomar actitudes de barra brava, de marihuanero y con actitudes que a veces no eran las mejores. Entonces, cambié un momento de spot porque llegó visita y bueno, estoy hablando, no quiero perder el hilo conductor de lo que venía diciendo. Pues me vine acá para la habitación, así que vamos a terminar el video. Bueno, como te decía, en ese momento yo tenía unos valores, me habían inculcado algunas cosas, una información, pero yo empecé a juntarme con un entorno completamente diferente, a tal punto que llegué a romper las barreras de los valores, como no robar, que me habían enseñado desde pequeño. Yo decidí, por mis propias acciones, meterme en ese entorno y como consecuencia terminé siendo eso de lo cual yo mismo había decidido permearme. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando uno es infante, cuando uno es niño? Para eso voy a tocar exactamente el ejemplo que te puse al principio, el de mi hermano y el del muchacho que estaban ahí. Hablo de ellos porque de mi propia experiencia personal de niño, pues es difícil uno sacar una conclusión porque en ese momento no tenía la madurez, estaba pasando por situación completamente diferente y porque en ese momento veía a mis padres como superhéroes y en ese momento uno veía el mundo completamente diferente y podía agrandar o minimizar las cosas dependiendo de la situación que estuviera pasando en ese momento. Por eso no lo voy a tocar directamente así, sino lo voy a ver con el ejemplo que tuve en este paseo. Está mi hermano, que el perfil de mi hermano es un niño que ha jugado toda su vida fútbol, ha estado completamente sociable en un entorno de fútbol, de compañeritos, ha crecido en ese entorno, muy sociable, muy dinámico, muy deportivo, muy hablador, con mucha autoconfianza. Y el núcleo de su familia es una madre y un padre que han estado juntos casi que toda su vida, 14 años juntos en la vida de mi hermano. Pero estaba el otro niño que tenía un año más que mi hermano. Él
estudia, le va muy bien en sus calificaciones. No pude compartir mucho con él porque es una persona muy callada, muy silenciosa, y pude notar algo, sin conocerlo a profundidad, sin conocerlo muy presente. Ah, bueno, y su núcleo, una familia fragmentada. La pareja, el esposo y la mamá se habían separado hace muchísimos años, y algo así como en mi caso, y el pelado era muy callado, muy ensimismado, muy silencioso, y eso me hizo entender, sin querer comparar, la diferencia de habilidades que uno había tenido. Mi hermano desde muy pequeño tuvo un núcleo que le dio seguridad, le dio amor, le dio confianza, y al haber estado en un entorno de sociabilidad se podía relacionar más fácil con las personas. El otro niño, no por no decir que tuviera amor de pronto, tal a lo mejor sí tuvo muchísimo amor, pero esa división y no un núcleo sólido hizo que se sintiera mucho más ensimismado, que no hablara, que no comunicara, y le fuera muchísimo más difícil entablar conversaciones y relacionarse con su entorno. ¿Por qué lo digo? Porque ahí sí lo puedo decir desde la experiencia personal. A mí muchas veces uno de los trabajos más fuertes que he tenido que hacer es acerca de la autoestima, de creer quién soy, de creerme importante, de creerme valioso. Muchos años me sentí menos que las demás personas, y por eso todo el dinero que ganaba o que hacía era para comprar el cariño de las personas, gastando o creyéndome el chacho, porque ese niño del héroe a lo mejor recibió mucho cariño, pero no un núcleo que cimentara ese cariño y ese amor como, como valioso. Obviamente lo que te estoy diciendo es lo que pienso que pasó de hace muchos años, pero que no es culpa de mis padres, no es culpa de nadie, sencillamente es una perspectiva que hoy veo en el ejemplo que te estoy mostrando. ¿Qué pasó? Un niño, el niño del que te hablo, sumamente callado, no cruzó palabras con la familia, o sea, se la pasaba en su celular, ensimismado en sí mismo, súper callado. Y mi hermano todo lo contrario, súper activo, súper amable, súper... No estoy diciendo que uno sea malo, uno sea otro, solo que para el efecto del video y del tema que estamos tocando hoy es muy interesante. Porque hay una cosa que sí es cierta. Si tú naces en una familia así, de núcleo, vas a crecer con muchas cualidades de autoestima, de amor, de cariño, como en el caso de mi hermano, vas a ser mucho más extrovertido. En una familia que de pronto no tanto, vas a crecer más ensimismado, no en todos los casos, pero así lo pude evidenciar, y para este efecto del video es interesante mencionarlo. Ahora bien, no porque uno nazca, bueno, y pongamos un ejemplo clásico, la mayoría de familias de ladrones, de clanes de ladrones, ¿qué pasa? Naces en una familia de ladrones y te enseñan desde chiquito a ser ladrón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creces, pues para ti es normal eso, es tu normalidad. Asimismo, cuando naces en una familia de millonarios, para ti es normal manejar dinero y crecer con eso. La normalidad de cada persona pues va completamente relacionada al núcleo donde naces, y el núcleo donde naces te va a empezar a permear sus hábitos consciente o inconscientemente. Y muchos hábitos van a ser positivos, muchos hábitos van a ser negativos. Cada uno, pues, cuando se inspecciona bien, se da cuenta cuáles son esos hábitos positivos o negativos que nos ha dejado el círculo y la comunidad donde hemos nacido. Te digo mi caso, yo tengo unos muy buenos hábitos de entrenamiento, soy una persona muy amorosa, pero muchas veces también tiendo a ser mal geniado, tiendo a ser irascible, tiendo a ser muy emocional para las decisiones, y todo eso fueron cosas que consciente o inconscientemente mi comunidad me dio a mí. Te estoy hablando de la infancia. Pues bien, como estamos en un video de desarrollo personal, en algo que por eso se llama desarrollo personal, tú tienes que examinar, sin quedarte ahí, cuáles son esas cosas que de pronto has tomado inconscientemente como tuyas, y debes cambiar y reformar y reprogramar para que eso no afecte tu actualidad y puedas empezar a crear esa vida de tus sueños, para que puedas empezar a sentirte bien la mayor parte del tiempo.
Cuando yo vi qué cosas había adquirido de mi personalidad que no me gustaban, creencias que había adquirido que no me gustaban, que empecé a trabajar y a moldear una nueva personalidad. Y lo primero que hice fue juntarme con personas que tuvieran creencias que a mí me gustaban. Veía personas que tenían vidas increíbles, personalidades increíbles y dije, wow, yo quiero ser así, vamos a ser así. Y empecé a juntarme con ellos. Claro, no era de salir con todos los días con estas personas porque son personas que ya están en un nivel muy alto, pero la mayoría me juntaba por su contenido virtual. Lo que tú estás haciendo acá, si a ti te gusta algo de lo que yo digo, de cómo actúo, de cómo pienso, de cómo cambié mi vida radicalmente, pues lo que estás haciendo es un vínculo directo conmigo. Tú estás consciente o inconscientemente absorbiendo la información que yo te estoy dando por medio de la cámara. Eso mismo hice yo hace más de 2 años. Empecé a absorber la información de videos, historias, Instagram, Facebook, YouTube, de personas que me movían mucho, cómo los acotaban, cómo comportaban, cómo accionaban. Y dije, wow. Y ese fue mi entorno. Empecé a escoger mi entorno. Y como consecuencia de tanto absorber esa información, de tanto recibir consciente o inconscientemente, empecé a actuar, pensar y a sentirme de una manera completamente diferente. Entonces, este cuarto capítulo, la conclusión es que si tú naciste o creciste en un entorno que tal vez no te ayudaba mucho, recuerda que ahora tienes la conciencia de tomar tus propias decisiones y decidir con quién sí y con quién no relacionarte para recibir esa energía y consciente o inconscientemente permitir que otras personas te mezclen ese hábito del pensamiento. Es casi tan importante como lo que comes. Es inclusive más importante. Porque cuando tú comes algo que te es saludable, tu cuerpo se va a sentir bien. Cuando tú dejas entrar a alguien no muy bien a tu círculo, automáticamente te baja la energía, te baja la frecuencia y esa persona te prende tu negatividad. El trabajo es sencillo. Escoge con quién te juntas, sé muy cuidadoso y solo deja entrar personas que piensen, actúen o tengan una vida que tú quisieras tener, que tengan los resultados que tú quisieras tener. Y solo ahí vas a pensar, actuar y vas a empezar a ser como esa persona. No como una copia a tu estilo, pero adaptando pensamientos que te sirvan. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el día 5.